Hoy estaremos escuchando una fabulosa historia. Ella es Tania Quintanilla, tiene 12 años de pertenecer a FINEC, pertenece al capítulo de Rostipollo Bolonia, tiene 34 años de edad y es soltera. Hoy estará acompañándolos y los invito para que escuchemos esta hermosa historia de cambio de vida. Adelante, Tania. Buenas noches, muchachos. Mi nombre es Tania Quintanilla, así como me presentó Yascania. Tengo 34 años de edad, soy de Managua, soy hija única de papá y mamá, pero sí les quiero compartir de que mi familia hasta el día de hoy son mis abuelos maternos. Mi figura paterna es mi abuelo materno y mi mamá, esa es mi familia hasta el día de hoy. Yo era una chavala realmente hermética, no me gustaba que me vieran llorar. Una chavala totalmente que no compartía nada. Esa palabra de compartir no estaba en mi vocabulario. Yo no te daba algo, si te llegaba a dar algo, era algo que estaba roto, sucio, con mal olor, pero ese gusto de compartir con vos una comida, un zapato, una ropa, realmente con los recursos que tuviera, yo no lo hacía. Una chavala desobediente, rebelde, mi mamá me decía A, yo le decía B. Yo estudié en un colegio religioso acá en Managua, pero siempre recalco en lo religioso, porque yo, muchacho, yo conocía a un Dios que para mí era un Dios lejano, era un Dios que estaba ahí en el cielo, era realmente un Dios que no estaba atento de mis sueños, de mis anhelos, de mis necesidades, era un Dios bombero realmente. Mis papás se separaron cuando yo tenía de 5 a 6 años de edad, y fíjense que cuando yo necesitaba algo, me venía a mi cuarto y tenía una tarjetita y realizaba unas oraciones mecánicas. Ahora lo hago chiste, que parecía como salvar enjauladas, todos los días repetía lo mismo, pero yo no sabía que era tener una relación personal con Jesús. Yo no sabía que Jesús era un Jesús amigo, un Jesús papá, un Jesús mamá, un Jesús hermano, un Jesús todo suficiente. Así pasé por varios años de mi niñez. Llegué a la etapa de la adolescencia, un gran anhelo en mi corazón era estudiar fuera del país. Y recuerdo que mi mamá nunca me dijo, no te voy a comprar unos zapatos, no te voy a comprar una ropa, no te voy a dar un viaje porque no hay realmente la escasez, yo no la conocía. Eso sí, si yo le llegaba a pedir algo a mi mamá y no me lo daba, no era de esas chavalitas que realmente se revolcaba en el piso o se estrellaba contra la pared, le hacía rabieta. ¿Qué es lo que hacía? Le dejaba de hablar de un día, esos días se volvieran hasta semanas y esas semanas hasta a veces se volvían hasta meses. Y recuerdo que cuando vi a mi mamá me daba lo que yo le estaba pidiendo, ahí estábamos todas felices y contentas. Y recuerdo que un día le dije, mira, le digo, yo quiero estudiar en esta universidad, en este país. Ya tenía yo realmente todo planificado. Esos eran los planes que yo tenía, pero realmente Dios tenía otros planes para mí. Yo nunca me imaginé realmente lo que Él tenía para mí. Sí les puedo decir que en ese momento era una chavala que era como que ustedes lancen una pluma y donde se la lleve el viento, así era, una chavala de dobles emociones, una chavala que realmente era totalmente lo opuesto a lo que le decía a su mamá. Y fíjense que en ese momento mi mamá me dice, no te preocupes, Tania, vamos a hacer todos los trámites pertinentes para que vos salgas fuera del país. Pero fíjense que ese trámite comenzó a hacerse, pero en mi casa venía surgiendo una situación que nadie lo esperaba. Ese abuelo materno, que es mi figura paterna hasta el día de hoy, él es alto y él es delgado. Yo veía que él pasaba mañana, tarde y noche, en la madrugada también en el baño. Llegó un momento que yo me molestaba porque yo era la última persona en mi familia que me decía que era lo que estaba pasando. Hasta que un día su físico a mí me impactó tanto y eso caló tanto en mi corazón, porque su pecho se pegaba contra su espalda, por ende se veía súper más delgado y más alto. Y recuerdo que nunca me decían nada. Y me dice mi mamá un día, Tania, te quedas estudiando aquí en Managua, en la universidad, siempre con la misma carrera que había querido estudiar, pero esta universidad a mí me conseguía una pasantía. Todos los días mi abuelo me iba a recoger. Recuerdo que un día no llegó. Y miren, muchachos, mi mamá llega por mí y me dice, Tania, te tengo que dar una noticia. Eso fue hace 12 años. ¿Te acuerdas cuando tu abuelo pasaba todo el día, en la noche, en la mañana, en la madrugada, en el baño? Le acaban de detectar un cáncer de colon. En ese momento mi abuelo tenía 78, 79 años de edad. Les puedo decir que mi mamá era la que lloraba, lloraba. Yo realmente con la palma de mi mano le sobaba su espalda y le decía, no te preocupes, mamá, vas a ver que Dios va a sanar a mi abuelo. Pero esas palabras eran del diente al para afuera. En mi corazón no había la certeza y la convicción y la seguridad que Dios podía hacer un milagro,
que Dios podía hacer algo sobrenatural. Realmente todo lo que yo hablaba era lo que había en mi corazón, vacío, soledad, tristeza. Y recuerdo de que ahí comenzó una temporada especial. Esta pasantía se convierte en un trabajo fijo. En este trabajo fijo que para mí, yo pensaba que era lo mejor, era la gloria. En este trabajo, recuerdo que compré mi carro, comencé a viajar por el país, en el interior del país, pero un compañero de trabajo conocía por la situación que yo estaba pasando. La situación de mi abuelo era caótica. Mi abuelo pasó por 5 cirugías, innumerables tratamientos. Realmente nosotros veíamos imposible la sanidad de mi abuelo. Y este muchacho llega y me dice, Tania, yo te quiero invitar a una reunión donde más que presentarte a un amigo especial, vas a conocer ese médico por excelencia que va a sanar a tu abuelo. Yo muy honestamente les quiero decir de que yo pasé un mes corriéndome. Yo era una chavala totalmente dura. Y recuerdo que ese hombre nunca se cansó. Hoy les puedo decir con toda la certeza y la convicción en mi corazón que era Dios inquietando ese corazón de mi compañero, y él nunca se cansó. Yo me le corría, yo me inventaba reuniones, porque yo decía, este va a venir con la misma cantaleta a invitarme. Hasta que un día el cuerpo médico nos reúne como familia y nos dicen que mi abuelo estaba desahuciado. Creo que para mí hacer la comparación en este momento de la cereza al pastel es poco. Realmente para mí fue como que el Señor me decía, Tania, te estoy buscando, te estoy llamando. Yo les quiero compartir esta noche que Dios nos habla de diferentes maneras. Realmente, así como yo les decía, mi mamá me decía, yo le decía, ve, si yo que veía a mi mamá no lo obedecía, ahora menos con Dios. Y Dios me hablaba de innumerables maneras. Pero como yo andaba haciendo las cosas en mis tiempos, en mis fuerzas, a mi manera. Yo decía, yo estoy bien, tengo mi trabajo, tengo mi profesión, tengo mi carro, tengo mi cuenta de ahorro, no pasa nada, pero realmente eso no estaba bien nada en mi vida. Y esto fue esta noticia que yo le dijera a mi compañero de trabajo, sabes que yo te quiero aceptar esa reunión. Llegué a una reunión como esta en físico, no como en virtual en estos momentos. Y recuerdo que fue un miércoles y era un capítulo de señora. Yo hasta el día de hoy recuerdo el testimonio de esa señora. Ella compartía sobre la infidelidad de su esposo, pero yo decía, yo estoy chavala en el pensamiento, ¿verdad? Pero a nadie se lo decía. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿A qué hora yo acepté esta invitación? Yo no tengo hijos, yo no estoy casada. Y le decía, mira, señor, a ver, yo te conozco a vos, pero es cierto, yo soy malcriada, prepotente, orgullosa, con un corazón altivo. Realmente el orgullo y la altivez, esas eran dos palabras y dos sentimientos que abrazaban mi corazón. Una chavala totalmente orgullosa, una chavala que no le importaban los demás, que era yoísta, solo era primero yo, segundo yo, tercero yo. Y recuerdo que yo le decía al Señor, mientras las personas estaban compartiendo mi testimonio, así como estoy yo, pero era una señora. Y mira, Señor, estas reuniones no son para mí. De seguro, todas estas viejas locas no tienen nada que hacer, vienen a comer rico y a pasar el día porque no tienen nada que hacer en su casa. Lo mío es remendable en el camino. Mira, estas reuniones son para mujeres que caen borrachas, para las que se drogan, para las que andan con hombres casados. Para mí no es. Pero realmente esas eran caretas que yo me ponía. Y luego, años después y con los procesos que tuve que pasar a nivel individual y a nivel familia, Dios me decía, si bien es cierto, estas reuniones, lo que yo decía que no era borracha, no era drogadicta, no andaba con hombres casados, pero en mi corazón no había amor para nadie, ni para conmigo misma realmente. Y recuerdo que ahí comenzó una temporada muy especial. De este capítulo, Dios me llevó un capítulo de jóvenes, ahí realmente me enamoré del servicio. Yo cada vez que venía a una reunión como esta, les puedo decir que a mí me daba una paz que ni mi trabajo, ni mi carro, ni mis títulos, porque yo decía, realmente este trabajo lo tengo porque mi mamá trabaja en este lugar, porque yo estudié en esta universidad, porque yo estudié en este colegio. Yo antes pensaba que a mí lo que me definía eran los recursos que mi familia tenía, eran los recursos que yo había logrado con mi profesión, con mis puestos de trabajo. Y recuerdo que eso era lo que yo pensaba. Y fíjense que cada vez que yo venía a una reunión como esta, a mí el testimonio me hablaba, porque Dios conocía mi corazón, Dios sabía por lo que yo estaba pasando en el momento. Y les puedo decir que nada me llenaba, nada de lo que yo me jactaba me llenaba, yo me sentía tan sola. Y fíjense que una vez llega una muchacha a compartir al capítulo y dice, yo hoy les vengo a presentar a un Dios de pacto, a un Dios de poder y a un Dios de milagro. Miren, les puedo decir que esas palabras calaron tanto en mi corazón
en los capítulos en físicos nos pasan unas tarjetitas. Yo recuerdo que nunca me cansé de escribirle y pedirle al Señor un milagro creativo y sobrenatural en la vida de mi abuelo. Para mí era imposible esa sanidad. Les quiero decirte que yo estaba cansada, yo tenía 2 panoramas. Mi trabajo, que era un trabajo muy demandante, manejaba siempre personal, salía noche. Y la segunda panorama que tenía era que estaba en emergencias con mi abuelo. Mi carro parecía ambulancia, medicamentos, almohadas, sábanas. Y recuerdo que yo estaba cansada de eso. Y yo le dije al Señor, si vos me das un milagro creativo y sobrenatural para la vida de mi abuelo, esa sanidad completa, que para mí es imposible, yo te voy a servir. Yo voy a ir a dar testimonio. Les quiero decir que Dios no se hizo esperar. Claro, hubieron sus procesos, ¿verdad? Ahorita lo estoy acortando por el tiempo. Y ese milagro creativo y sobrenatural llegó. Todo el cuerpo médico nos dijo de que mi abuelo estaba totalmente sano. Les quiero compartir que para mí era imposible. Y nosotros vimos la mano de Dios, vimos la fidelidad de Dios. Cuando a veces nosotros somos infieles, cuando a veces yo me portaba mal con Él. Y recuerdo que llegó ese milagro, ¿verdad? Todos felices y contentos. Pero esa Tania Quintanilla, que había llegado una vez a un capítulo, que había servido con amor, que donde le decían, vas a ir a compartir a tal capítulo, vas a ir a apoyar, me disponía, ese primer amor ya no había en mi corazón. Recuerdo que mi coordinadora en ese momento me decía, Tania, de hecho a mí y a todas las muchachas del capítulo, inviten porque las invitadas son la razón de ser de los capítulos. Yo llamaba a una amiga y le decía, mira, esta chavala me tiene cansada. Ya anda, no sé dónde te vas a traer tantas mujeres, pero porque ya me tiene, le digo yo, cansada con la misma cantaleta, invitadas. Pero ¿por qué hablaba así? Porque en mi corazón ya no había el compromiso genuino para servir, porque mi corazón ya había perdido ese primer amor para el servicio. Realmente me había olvidado y había dado por sentado ese milagro que tanto anhelé, que era la sanidad de mi abuelo. Y fíjense que ahí comenzó otra temporada especial. Yo llegué a mi capítulo para calentar una silla porque no quería llegar temprano a mi casa. El compartir con mi familia, yo sentía que era tiempo perdido, que ellos me mermaban el tiempo. Ya tenía otro trabajo, había cambiado de trabajo, un trabajo donde ganaba más, donde los beneficios eran más. Por ende, la demanda que yo tenía era más exigente. Entraba a las 5 de la mañana y salía 11, 12 de la noche. Y recuerdo que en la universidad, no quiero pasar por alto, me doy cuenta que sorpresa, Tania Quintanilla ya no es hija única y tiene 6 hermanos por parte de padre. Yo no tenía ninguna relación con mi papá biológico, pero sí les quiero decir algo. Hace 12 años, cuando a mi abuelo le detectan ese cáncer de colon, a mi papá biológico le detectan un cáncer de próstata. Y Dios había sanado a mi abuelo, pero no había sanado a mi papá. Y yo recuerdo que le decía al Señor, si vos tenés poder, si vos decís que sos el padre que sos, si lo hiciste con mi abuelo, ¿por qué no lo podés hacer con mi papá? Yo no me estaba dando cuenta que mi corazón ya se estaba empezando a enojar con Dios. Yo me sentía frustrada. Y fíjense que cuando hago ese cambio de trabajo hace 6 años, era un trabajo así como les decía, más demandante, intermitente en el servicio. Iba al capítulo, les soy sincera, porque tal vez porque tenía algún problema en el trabajo, un problema en mi casa, iba. Era para mí el capítulo el último recurso, cuando realmente tendría que ser el primer lugar, ¿verdad, el Señor? Pero no estaba en ese primer lugar. En ese trabajo, hace 6 años, me comienzan a dar unos dolores desde el área de la nuca hasta mi zona lumbar y se me corre para toda mi zona pélvica. Yo hacía natación y recuerdo que una vez estando en el vestidor yo me veo mi vientre abultado, pero yo nunca le prestaba atención porque yo decía, no tengo tiempo ahorita, mi mamá, Tania, anda a revisarte, por favor, yo necesito que te revise. Llegó un momento que el primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar era el trabajo. Yo decía, trabajo más billete, más gordita la cuenta de ahorro, más independiente de mi mamá. Los bancos de Nicaragua me llamaban y me decían, doña Tania Quintanilla, le dejamos en la puerta de su oficina una tarjeta. Y les quiero decir que mi mamá muy sabiamente me decía, porque me conocía, Tania, por favor, no aceptes esas tarjetas. Mira, y yo le decía, conmigo no te metas. Mira que yo no te pido ni para el champú ni el desodorante que me tengo que poner. Ahí entraba esa Tania, ¿verdad? Con el orgullo y la desobediencia. Obviamente, en la obediencia está la bendición y por no obedecer a mi mamá, a mí me trajo una bola de nieve en mi área financiera,
pero les quiero decir de que aún así Dios seguía teniendo misericordia y realmente yo no podía entender tantas cosas que Él estaba haciendo en mi vida porque seguía tan enfocada en el trabajo, cómo generar más dinero, cómo tener esa cuenta de ahorro. Los dolores fueron más fuertes. Y les quiero decir de que un día mi jefe me dice, Tania, va a tener que realizar un viaje de trabajo a un país de Centroamérica, pero fíjense que yo una vez yo le dije al Señor, si vos a mí me das una señal, yo no voy a ir a retirar mi boleto de viaje, yo voy a ir donde la doctora, ya había ido donde mi ginecóloga, pero me había retirado de su consultorio porque tenía miedo que me dijeran que tenía algo malo. Y recuerdo que esa señal que yo le había pedido al Señor llegó. Yo fui a mi casa con el ánimo de retirar mis documentos, ¿verdad? Pasaporte y otros documentos para retirar mi boleto de viaje. Pero cuando estoy abriendo mi pasaporte, aparece la tarjeta de la doctora. Y yo le dije, Señor, esta es la señal que yo te estaba pidiendo. Me fui, agarré mi carro. Yo nunca venía a almorzar a mi casa, esa vez tuve que venir a almorzar. Y recuerdo que llegué donde la doctora. Yo no hice cita alguna, nadie en mi casa sabía, todo lo hice callado. La doctora comienza a palparme y recuerdo que en mi zona pélvica, en mi vientre específicamente, me dice, Tania, yo le siento una masa. Eso fue un 27 de julio del 2013. Miren, muchachos, si ustedes querían encontrar una familia con todas las especialidades de cáncer de la vida y por haber, esa era la mía. Mi abuela paterna, mi bisabuela, perdón, materna, había muerto de un cáncer de estómago. Dios había sanado a mi abuelo con ese cáncer de colon. Mi mamá había tenido un historial de miomas que eran benignos, pero no dejaban de ser mioma, y mi abuela paterna tenía cáncer de mama. Y realmente yo no fui la excepción. Me habían detectado un mioma de un tamaño exuberante y me dicen, te vamos a hacer una biopsia porque no sabemos si es benigno o maligno. Pero por el historial que vos tenés, Tania, lo más probable es que sea maligno. Les quiero decir que me hacen mi primera cirugía un 13 de agosto del 2013, pero el 10 de agosto, a las 2 de la tarde, murió mi papá biológico de ese cáncer de próstata. Les quiero decir que para mí fue muy difícil. Yo le decía al Señor, yo puedo aceptar todo lo que vos hagas en mi cuerpo, toda cirugía, pero ¿por qué me estás quitando a mi papá cuando más lo necesito? El perder a mi papá, yo perdí realmente la vida, perdí el color de la vida, perdí el sentido de la vida. Yo me sentí realmente tan abandonada por Dios. Y les quiero decir que ahí comencé a entrar en un desierto. Tuve que renunciar a mi trabajo, pasé realmente la primera cirugía, 5 horas en el quirófano, experimenté todos los dolores habidos y por haber. Les quiero compartir de que en lo humano sí absolutamente tenía todos los recursos, pero también vuelvo con ese sentimiento que para mí la sanidad que tanto había estado anhelando era imposible. Es algo fuera del país y en esta cirugía me hacen un procedimiento cesárea, pero cuando me están preparando antes de ir al quirófano, recuerdo que me dice la doctora, Tania, tenemos tus resultados y tenemos que hacer una esterectomía porque tenés un alto nivel de contraer un cáncer de útero y de ovario. Yo le decía a la doctora, pero ¿qué es una esterectomía? Que te vamos a retirar todos tus órganos del aparato reproductivo por ese alto nivel de cáncer. Les quiero decir de que lloré, obviamente, me quebranté, pero me dolía más la pérdida de mi papá. Cuando me quitan las puntadas, pero antes de entrar al quirófano, a mí el Señor me da una palabra. Tania, mi palabra es la que te tiene que sostener y vos sos sana en el nombre de Jesús. Les quiero decir de que como estaba tan enojada con Dios, no lo quería escuchar y no lo quería ver. Cuando me quitan las puntadas, me dicen, Tania, te reconstruimos tu útero quedó como un balón de fútbol americano cosido de punta a punta, pero te extirpamos tu ovario izquierdo y tu periodo menstrual no va a volver. Pero fíjense que cuando me dicen del útero reconstruido, esa era la respuesta meses después, realmente ya más clara y con los procesos que pasé en esta etapa, era la respuesta de la palabra que Dios me había dado antes de entrar al quirófano, pero no quería escucharlo porque estaba enojada con Dios. Y me dice, cuando me extirpan mi ovario izquierdo, solamente quedaste con el derecho y tenés que hacerte un tratamiento. Me hicieron 2 cirugías aquí en Nicaragua, salí afuera del país a realizarme este tratamiento. En este país, yo estaba en un país de clima frío. Les quiero compartir de que yo entraba a la ducha y no se me venían hebras de pelo, se me venían moños de pelo. Pregúntenme si yo me quedé sin ningún pelo, jamás. Siempre tuve el mismo cabello. Dios tuvo cuidado de esos detalles. Llegaban a la puerta de la casa de mi tío, porque yo me quedaba en la casa de mi tío, y me decían, Tania, reciben el nombre de Jesús. Y a veces no hablen lo físico, lo económico, tal vez me querían dar una palabra, un abrazo,
pero yo me comencé a esconder porque yo le decía a mi mamá, yo tengo pena. Tenía pena que me vieran delgada, ojerosa, moreteada, porque vivía canalizada. Y cuando me daban una ofrenda, yo le decía a mi mamá, mira, hazme un favor, me entrega eso que te acaban de dar, porque no voy a permitir que la gente me tenga lástima y me tenga pesar. Pero realmente yo no entendía lo que el Señor estaba haciendo, era quebrantar mi corazón orgulloso y mi corazón altivo. Vengo a Nicaragua. Cuando vengo a Nicaragua, obviamente no vengo como servidora, vengo como una miembro, como alguien que visita por primera vez a un capítulo, y está una muchacha dando su testimonio, y me dice, yo le digo a la muchacha, yo quiero que ores por mí, no te voy a puntualizar la oración, porque Dios conoce el gran anhelo en mi corazón. ¿Cuál era el gran anhelo en mi corazón? Ser sana. Y me dice esta muchacha, cuando finaliza, Tania, dice el Señor, que no has sentido su presencia y no has escuchado su voz porque estás tan sumergida en el fango del dolor. Palabras que realmente llegaron a mi corazón y eran ciertos. Milagros que Dios estaba haciendo. Mi periodo menstrual, cuando el doctor me dijo que no iba a volver estando en este país, recibiendo este tratamiento, a los 6 meses volvió. Reconstruyeron mi útero. Estaban los milagros tangibles. Estaba el Señor obrando. Estaba el Señor cumpliendo esas promesas que una vez me dio. Pero yo por estar enfocada en esa pérdida de mi papá, en ese duelo, en el fango del dolor, yo no podía ver nada. Y recuerdo que el mes siguiente mi cirujano me dice, Tania, hay algo en mí, me dice que la quiero revisar. Sí, me hacían los chequeos normales. Y recuerdo que me dice, te voy a revisar tu ovario. Doctor, le digo yo, pero usted me dice ovarios. Sí, Tania, yo veo algo anormal, me dicen tu ovario. Espérese, le digo, revisé bien. Usted me extirpó mi ovario izquierdo, solamente quedé con el derecho porque usted reconstruyó mi útero. Hoy les quiero decir esta noche, y cada vez que lo comparto, realmente me sigo estremeciendo del gran poder y del amor de Dios. Porque Dios me había dado mi ovario izquierdo completo. Pero yo lloraba porque le decía al Señor, pero no te entiendo, me estás devolviendo mi ovario izquierdo completo, pero está lleno de quistes. Y yo les quiero decir que yo venía a mi cuarto, me quebrantaba y le decía al Señor, pero ¿qué querés que yo haga? Ya he dejado de hacer cosas que no son agradables para vos. Yo veo que voy para atrás como el cangrejo. Yo no veo la luz por ningún lado. Y miren, y recuerdo que cuando más me quebrantaba, yo no entendía, mi corazón se estaba limpiando. La presencia de Dios nunca me dejó. Dios siempre fue fiel con su amor y con su presencia, pero era yo que estaba tan sumergida en el problema que no podía saborear y deleitarme con esa presencia. Y recuerdo que venían a mi mente dos palabras, confía y permanece en mí. Señores, que no entiendo. Me están diciendo que me quieren ingresar por segunda ocasión a una cirugía, yo no la tenía planificada, no entiendo, Señor. Y miren, les quiero decir que cuando volví a decir esas palabras, mi Señor me decía, no te estoy pidiendo, Tania, que entendas y comprendas, que era un total abandono. Pero le decía al Señor, que es un total abandono, si mírame cómo me tenés, renuncié al trabajo, estoy dependiendo de mi mamá. Yo dependía de que me bañaran, de que me vistieran, que me dieran de comer, de las cosas más sencillas que el ser humano puede hacer. Y recuerdo que en ese momento Dios estaba actuando, estaba obrando y Dios me decía, yo quiero que confíes un total abandono en mí, Tania. Yo era que hoy tenía fe y mañana no tenía fe, hoy le creía al Señor y mañana no le creía. Vuelvo nuevamente a hacerme una segunda cirugía, a confiar en el Señor, vuelvo a salir fuera del país. Ya en este momento fue diferente porque yo me dispuse a darle realmente ese lugar para que el Señor actuara en mi vida. Vengo a Nicaragua por segunda ocasión el 20 de agosto del 2016, pero sí les quiero compartir, ya se lo estoy acortando demasiado porque sí ya estoy en tiempo. Cuando vengo por segunda ocasión, antes de venir, me dice mi cirujano, Tania, yo le quiero dar una noticia. Usted ya tiene 2 cirugías, 2 tratamientos y lo más probable es que usted tenga un útero deformado, aunque usted tenga todos sus órganos del aparato reproductivo, pero con un útero, deformado, usted no puede concebir más adelante. Me quebranté, obviamente, palabras que dolieron en mi corazón, pero ¿saben qué es lo que hice? Realmente mi actitud fue diferente. La forma en que yo estaba orando y pidiéndole al Señor, yo me arrodillé y en mi maleta 5 horas antes para venir a Nicaragua, yo le dije al Señor, yo el primer pacto yo lo hice con usted, Señor, con mi abuelo. Yo hago un segundo pacto. Si usted me da una sanidad completa, un útero nuevo, Señor, nada más le pido eso, un útero nuevo. Yo le voy a servir, voy a ir a los capítulos, pero sobre todo yo voy a darle a esas personas lo que usted me ha dado,
Yo aprendí en un hospital valorar una sonrisa, un abrazo, una compañía en silencio. Dios no se hizo esperar. Dios cumplió, no solamente cumplió, honró. Cuando le digo es que Dios honra, es que cuando estamos pasando por esos procesos, Dios honra tu fe, Dios honra cuando le buscas, Dios honra cuando le estás creyendo a pesar de lo que estás viviendo y de lo que te están diciendo. Dios me dio esa sanidad. No solamente me dio un útero nuevo, realmente me dio un corazón nuevo. Porque yo le decía, Señor, porque yo escucho en testimonio que no las dejas correr a un segundo chequeo porque la sanás. Y a mí me has pasado por procesos, me has pasado por etapas. Y Dios me decía, yo no solamente quería darte un útero nuevo, yo te quería dar un corazón nuevo, un corazón quebrantado por ese orgullo, por esa altivez. Les quiero decir de que Dios ha sido un Dios integral. No solamente me ha dado una sanidad física, ha trabajado en cada área de mi vida, he aprendido a perdonar, he aprendido a pedir perdón, a recibir perdón, a realmente ver la mano de Dios y la sobrenaturalidad de Dios en cada área de mi vida. No soy una chavala perfecta, cometo mis errores, pero esos errores, de esas caídas, Dios me ha levantado, Dios me ha sostenido porque realmente me ha dicho una vez más que su amor y su gracia. Les quiero decir que no me ha faltado nada. Ese es el Dios que yo les venía a presentar esta noche. Pero no solamente presentarles a un Dios de pacto, a un Dios de poder, a un Dios sobrenatural, a un Dios de milagros, a un papá que me sigue sosteniendo hasta el día de hoy. Lo puede hacer con ustedes también. No sé si hay alguna persona que se ha identificado conmigo esta noche. No sé por lo que estás pasando en esta noche, en este momento. Sabemos lo que está pasando afuera, pero sé que hay muchas personas que están viviendo una situación familiar. Les quiero compartir ya para finalizar que Dios ha venido sanando mi familia, ha venido restaurando. Nosotros estamos viviendo un proceso con un tío y para nosotros ha sido muy difícil porque él está en otro país con esta pandemia que está pasando. Nosotros íbamos a viajar, pero en ese momento Dios comienza a cerrar las puertas. Es fácil aceptar los sí de Dios, pero cuando Dios comienza a cerrar las puertas, cuando Dios comienza a decirte que no, porque la gloria es de Él, que va a ser lo sobrenatural, que Él hace como 12 años me dio esa promesa y cumplió esa sanidad con mi abuelo, la vuelve a hacer también con mi tío, porque estamos viviendo también un proceso de salud con Él y permanecemos confiados. Solamente me estoy aferrando aún más a la roca, le estoy creyendo a pesar de lo que estamos viendo. Si yo lo quiero instar de que realmente Dios sigue siendo fiel, Dios realmente nos sigue sosteniendo con ese amor, que no estamos abandonados, así como un padre que no abandona a su hija. Ese es el papá que yo les venía a presentar esta noche. Yo les agradezco muchísimo a todos por los que están conectados, por los que se van a conectar en su momento también y en su momento que vean el video. Eso es lo que yo les venía a presentar, que realmente Dios cada día nos renueva, que cuando somos quebrantadas, cuando realmente no vemos la luz por ningún lado, Dios una vez más nos está diciendo con su amor y con su presencia que Él está con nosotros, que Él nos sigue sosteniendo, que no nos va a faltar absolutamente nada, ni la provisión física, ni la provisión espiritual. Yo sí les quiero pedir que así como hace 12 años y cada vez que el Señor me permite compartir, hacer una oración, que para mí el declararla y decretarla hace un antes y un después cada vez que la confesamos, porque le estamos creyendo al Señor, porque realmente una vez más le estamos diciendo con esta oración, papá, aquí estamos, te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestras cargas, y que repitan con voz conmigo, de donde se encuentre cada uno de ustedes, con voz audible, tal vez en el silencio, a como ustedes gusten, y repiten conmigo, por favor. Buenas noches, Padre Celestial. Te doy gracias por este día. Te doy gracias por mi vida. Y hoy, Señor, esta noche te acepto como mi papá. Recíbeme como tu hija y te reconozco como mi Señor, mi Salvador y restaurador de mi vida. Y todo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.